Perdón, ah, Adelante, adelante. perdón que te interrumpa, pero aquí está el, el maestro Álvaro Delgado. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Una disculpa, pues, por traerlo en domingo, pero No hay problema. nos pareció importante la fecha, derivado pues de los trabajos que han realizado en sinembargo.mx junto con las entrevistas al abogado Vidulfo Rosales, que hicieron usted y el maestro Páez Varela, las entrevistas que hicieron las compañeras Daniela Barragán y Romina Gándara en sinembargo.mx, que invitamos a las y a los compañeros que sigan la página. Pues bueno, bienvenido maestro, Ayotzinapa, 7 años. Sí, efectivamente, muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes, Antonio, Israel, y también con todo el auditorio. Por supuesto, a la orden, sí, es domingo en la tarde, pero aquí estamos, como siempre, puestísimos y con muchísimo gusto. Ya se cumplen hoy justamente, hace exactamente 7 años, estaban llegando un grupo de jóvenes normalistas a Iguala Guerrero y pues a partir de entonces, en las primeras horas en las últimas horas del 26 de septiembre y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, pues ya no se volvieron a ver ese grupo de 43 muchachos que llama la atención, sí, fueron a Iguala. Iguala está a 2 horas de camino por la carretera Chilpancingo-Cuernavaca y efectivamente lo que nosotros hicimos en el equipo de Sin embargo MX fue hacer ese mismo recorrido, nada más que a la inversa. Ayer hizo 8 días que estuvimos primero en Iguala, en el lugar donde se ocurrieron los hechos hace 7 años, donde fueron pues asesinados 2 muchachos, 2 jóvenes, en la esquina del Periférico Norte y la calle de Juan N. Álvarez, y también estuvimos en el Hospital Cristina, a donde llegaron precisamente jóvenes para solicitar auxilio y en cuya es una clínica, que ya está abandonada, por cierto, no los, no los atendió el personal médico. De hecho, el dueño de la clínica, Cristina, dijo que se lo habían buscado y ocurrió ahí mismo, esa noche del 26 de septiembre de 2014, un hecho no esclarecido todavía. La presencia de militares que llegaron encabezados por el capitán José Martínez Crespo, un oficial del ejército mexicano que llegó a esa clínica Cristina y les pidió a los jóvenes que ahí estaban sus nombres verdaderos y les dijo que si no daban sus verdaderos nombres nunca iban a poderlos buscar ni identificar. También esos militares escucharon cuando uno de los muchachos le dijo a otro, al recibir una llamada, que le avisaran al gobernador que habían sido agredidos y que estaban en una clínica junto con militares. Y eso hizo cambiar de conducta de los militares encabezados por el capitán Martínez Crespo, y ya lo único que les dijeron fue que salieran de la clínica y que se regresaran. Pero en efecto, a 7 años, Israel, José, todavía hay, por supuesto que muchas interrogantes, hay también muy pocos avances sobre qué fue lo que aconteció en esas horas de la noche de Iguala, y a 7 años de ocurridos los hechos, a prácticamente 3 años del inicio del actual gobierno, pues siguen prevaleciendo las dudas, no solamente de dónde están los jóvenes
desaparecidos, sino el nivel también de responsabilidades que tienen los grupos criminales, particularmente Guerreros Unidos, las instituciones oficiales como policías municipales o la propia presidencia municipal de Iguala, pero también de otros municipios próximos. Y también falta por esclarecer debidamente la participación de la Policía Federal, la Policía Ministerial del Estado, la Policía de Seguridad Pública Estatal y, claro, el Ejército Mexicano, así como las autoridades que en su momento también iniciaron las pesquisas y que construyeron lo que se denominó la verdad histórica, construida, como ya es sabido, mediante la tortura a presuntos implicados. En su conjunto, es un caso pendiente de esclarecer y, por supuesto, después de 3 años de una manifiesta voluntad política del presidente de la República muy distinta a la de Enrique Peña Nieto, pues son en ese sentido más escasos los avances. Derivado de esto, maestro, hay varios aspectos, perdón, está el compañero Antonio Sí, Delgado, sí, tocayo de Antonio usted, Delgado, saludos. y tenemos que el caso Ayotzinapa fue un caso es un caso emblemático, lo Es, comentábamos, de la historia reciente de este país. De hecho, ahí tenemos ahorita compañeros en la Plaza del Zócalo eh, exactamente. con, con los papás y el tema es aquí, maestro. Se habla de que la fiscalía no ha avanzado como hubieran querido. Nos comentaba, por ejemplo, el abogado Vidulfo Rosales, que ellos sienten que no, tenían muchas expectativas de este gobierno, pero que la fiscalía no les ha dado los resultados que ellos han querido. Platicando ayer con él, saliendo de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues les pedía el fiscal que dijeran que había más avances, pero los padres y madres de los jóvenes pues dicen que no es lo que ellos esperaban. Sin embargo, en términos periodísticos, en los términos de lo que hasta el momento hay, ¿qué posibilidades habría de que recursos como lo que fue la declaración de Juan, que lo que fue lo ocurrido en el Hotel Cristina, que curiosamente desaparecieron muchos videos de redes, todo este asunto sea tomado en cuenta por el fiscal general de la República o qué esperaríamos acerca de este personaje? Híjole, es que en efecto hemos pasado de una muy clara cerrazón y de una sola hipótesis sobre los hechos de Iguala durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a una manifiesta voluntad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de esclarecer los hechos, un compromiso que asumió como candidato y como reiteró en su toma de posesión. De hecho, los 100 compromisos que el presidente asumió al casi de manera, en su toma de posesión de manera específica, pues uno de ellos que queda por cumplir es precisamente el caso Ayotzinapa. Y hay 2 aspectos que sí son muy importante puntualizar que no se han cumplido. En primer lugar, lo que sí le concierne al presidente de México y que es el testimonio o los testimonios de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la participación de elementos del ejército en la noche de Iguala. Hay muchas evidencias de la participación de militares. Simplemente el caso del capitán Martínez Crespo.
ese capitán, junto con otros elementos, llegó la noche del 26 al Hospital Cristina a hablar con los muchachos, habló con ellos, y ese solo dato revela que los militares sabían precisamente de lo que estaba pasando la noche ahí en Iguala. Ni siquiera, digamos, se puede uno decir si dispararon o actuaron en contra de los muchachos o coordinaron. No, lo que sencillamente lo que sencillamente debería esclarecerse es qué estaban haciendo los militares ayer, porque fueron después ante un juzgado cívico. También fueron vistos en el C4. Es decir, los militares la noche de Iguala sabían precisamente lo que estaba aconteciendo. Ellos dicen que no intervinieron, pero tenían, digamos que, información de lo que estaba ocurriendo. Luego, hay un testimonio que es el que rindió ante el Ministerio Público un individuo denominado Juan. Yo lo publiqué en la revista Proceso el año pasado, precisamente lo que él declaró de cómo los muchachos fueron divididos en varios grupos, y uno de esos grupos fue ingresado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, y ahí fueron interrogados estos muchachos y luego entregados al grupo criminal de Guerreros Unidos. Entonces, hay una muy clara participación de elementos del ejército esa noche, por una parte. Y bueno, como lo ha dicho la defensa, como lo han dicho los familiares, el problema es que el compromiso que ha asumido el presidente de México, que es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no ha sido correspondido, no ha obedecido la institución armada, la Secretaría de la Defensa Nacional, a su comandante supremo para proporcionar toda la información al respecto. Y por otra parte, la Fiscalía General de la República. Había expectativas de que efectivamente, con un nuevo gobierno y con un nuevo fiscal, el caso de Alejandro Gertz Manero, impulsado por el presidente de México, podría haber nuevas evidencias, más aún si el fiscal especial para el caso es alguien que no estuvo de acuerdo con la verdad histórica como secretario técnico del GIEI. Omar Gómez Trejo, eres alguien muy compenetrado en la investigación, incluyendo la que realizó la Procuraduría General de la República con Jesús Murillo Caram y después con Tomás Herón de Lucio, y pues uno entiende que ese cúmulo de información, esas pistas no investigadas por la anterior PGR, por la extinta PGR, podría él sí haberlas llevado a cabo. Ha tenido ya, no 3 años de los que tiene el gobierno, en realidad comenzó a trabajar Omar Gómez Trejo, pues hace poco más de 1 año, pero a decir de la defensa y de la familia de los normalistas, no hay muchos avances, y él mismo, por lo que públicamente ha dicho, de manera particular en esta visita que hizo a Guerrero y en la conferencia de prensa del viernes, tampoco lamentablemente presenta nuevas evidencias. Entonces, pues es muy difícil hablar de que hay muchos avances en esta investigación. No, y el tiempo corre, no solamente corre en contra de los propios servidores públicos, sino que muchas de las pruebas o muchas de las evidencias de que por ejemplo,
varios o muchos de los normalistas que hayan sido, por ejemplo, llevados a, a, a la barranca, por ejemplo, de la carnicería, pues muchas evidencias ya han desaparecido por razones ambientales, climatológicas, sencillamente porque en 7 años sí pueden desaparecer muchas de estas evidencias. Entonces, una de las partes fundamentales es la que tiene que ver con el ejército, sin duda alguna, y en esto, pues, lamentablemente prevalece una poca disposición para ello, y esto va lamentablemente a introducir un elemento inconveniente para el propio presidente de la República, para su compromiso de esclarecer, y también un elemento también que acredita que también el fiscal general de la República, como en tantos casos, no ha estado a la altura. Encontraron, o más bien no encontraron, sino que publicaron, maestro, recientemente varios videos de tortura encabezados o llevados a cabo por Tomás Herón de Lucio. El presidente de México escribió una carta al primer ministro de Israel para pues generar ahí cuando menos la presión política para que Tomás Herón de Lucio ya pueda ser interrogado en México. ¿Perdón? Ah, No se pasó aquí un amiguito de mi hijo. Ahí está. Aquí también estamos en eso. Y maestro, bueno, el tema de Tomás Herón de Lucio, y por otro lado, un tema que a mí me provoca mucho resquemor, y ahora que ustedes lo vieron en la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues por un lado el gobierno presiona para que regrese Tomás Herón, pero por otro lado el gobierno abandona la tarea del apoyo económico a las normales rurales, no solo a las de Ayotzinapa, sino las de todo el país. En este punto, ¿qué nos podrías comentar, mi admirado maestro Álvaro Delgado? Bueno, digo, no tengo elementos, digamos, para afirmar si hay o no un abandono o hay un respaldo. Lo que sí ha sido, digamos, que también un compromiso del propio presidente López Obrador es que esas escuelas normales que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo el propósito de desaparecerlas, no se ha materializado. Y ojalá que no se materialice. Muchas veces sí, las escuelas normales rurales que hay en muchas partes de la República han asumido unas posiciones radicales, en buena medida porque han sido instigadas, han sido abandonadas, también hay que decirlo, por autoridades, incluyendo eventualmente la actual autoridad federal, y de pronto pues tienen que justamente movilizarse para combatir justamente ese abandono. Y también pues el comportamiento que han tenido los estudiantes de las escuelas normales, sobre todo las rurales, pues es porque provienen de los sectores más marginados de la sociedad mexicana. En el caso, por ejemplo, de Tixla, pues sí, la opción que muchos jóvenes tienen de continuar con su preparación es justamente volverse maestros para atender justamente a las comunidades de donde ellos son. Y claro que hay un elemento de rebeldía, de una visión inclusive ya que para mucha gente estaría ya muy superada. Cuando uno, por ejemplo, va a la normal de Ayotzinapa, que está
juntito a la cabecera municipal de Tixtla, en Guerrero, no muy lejos de Chilpancingo, pues por supuesto que hay un sello muy característico. Todavía, por supuesto que tienen una visión socialista, marxista, con una identificación muy clara, por ejemplo, de los movimientos insurgentes de México y del mundo. De manera particular, una admiración por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, egresados además de esa institución. Entonces, hay además un contexto regional, pero esa misma, y bueno, no podemos evadir esa circunstancia, pues porque finalmente hace ya 56, 57 años que comenzó la guerrilla, y en Guerrero fue donde más se recrudeció la guerra sucia contra los movimientos guerrilleros. Entonces, sí hay un fermento de rebeldía, y de rebeldía muy radical, marxista inclusive, y cualquier acción del gobierno, no solamente estatal, sino federal, pues genera una reacción. Y si a eso además se le añade que hay también un acoso de los grupos criminales que operan en la región de Guerrero, no solamente en las inmediaciones de Ayotzinapa. Tixtla es una zona muy caliente, como lo es también Iguala, como lo es esa parte colindante del estado de Guerrero, con el estado de Morelos y el estado de México. Y no muy lejos, tierra caliente de Michoacán, como tierra caliente de Guerrero y como tierra caliente del estado de México. Entonces, por supuesto que hay ese fermento de rebeldía que prevalece hasta nuestros días. Y si, por ejemplo, concluyo, no hay un esclarecimiento debido en uno de los agravios al normalismo, a la educación pública, y particularmente Ayotzinapa, pues claro que eso va a generar mucho más rebeldía. Y pues como en este momento lo estamos viendo ya en el Zócalo, claro que se movilizan los muchachos para exigirle al Estado, a la autoridad, que actúe. Muchas gracias yo creo que, estimado tocayo de apellido, Sí. creo que algo que hemos estado señalando en estas transmisiones es precisamente, nos ha llamado mucho la atención el manejo de medios que se ha hecho. Es decir, yo no recuerdo que en los ni siquiera primeros meses de lo de Ayotzinapa, hubiera una expectativa y una cobertura tan grande como hay ahora. El día de mañana esperamos que todos los medios tradicionales y los medios que ya sabemos quiénes son, van a estar llevando en sus primeras planas y en sus editoriales el tema de Ayotzinapa, etcétera. En tu opinión, mi estimado Álvaro, ¿cuánto ha cambiado eso en la cuestión mediática? ¿Tiene algo que ver también el tema de que el gobierno todos los días sale a rendir una declaración y que hay una supuesta mayor apertura? Digo, pocos medios como lo que ustedes han hecho, y un saludo también al buen Alejandro Páez, a Romina, a Dani, a todos los que hacen ahí, sin embargo, y que es algo que se reconoce como lo mejor que hay ahorita del periodismo, es precisamente el tocar temas pues no tan mainstream, vamos a decirlo así. ¿Ha habido un cambio? ¿Sí ha habido mayor apertura hacia los medios o realmente hay todavía tendencia a ocultar o a manejar diferentes versiones, ¿no? No, yo no veo una apertura mayor en los medios de comunicación convencionales, que no sea una agenda, no con un objetivo periodístico de informar, de esclarecer, sino más bien la agenda tiene una lógica política. Pero si por esa agenda política de confrontación con el gobierno
se meten a investigar, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, pues me parece que eso está muy bien. Sí, seguramente habrá una mayor cobertura a partir de los 7 años sin mayores resultados, y eso, por supuesto, que van a echárselo en cara al actual gobierno. Mañana habrá que ver pues lo que responde también el ciudadano presidente, pero no deja de ser paradójico que comiencen a reportear medios y periodistas asuntos que tienen ya años. No lo hicieron en su momento, en particular en el 2014. La verdad es que fueron muy escasos los medios que desde el primer momento abordaron el asunto. Si a la vuelta de 7 años, ya en condiciones políticas diferentes, lo hacen, está muy bien, pero yo recuerdo en aquel momento, de hecho, yo lo recuerdo muy bien porque me acuerdo muy bien porque el número de proceso de finales de septiembre, la portada se dividió en dos, en el asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto, que ni siquiera se publicó en MBS, donde estaba Carmen Aristegui en aquel momento, y se publicó solamente en Proceso, que dividió también con el caso de Ayotzinapa por la desaparición, y una portada muy fea, pero que abordaba dos temas que finalmente se convirtieron en paradigmáticos del gobierno de Enrique Peña Nieto: la Casa Blanca y Ayotzinapa. Y lo publicó, sin embargo, en aquel momento, La Jornada, y nada más. Entonces, me refiero al asunto de la Casa Blanca. En el caso de Ayotzinapa, medio se publicó, pues porque estaba además Peña en su apogeo y repartiendo dinero a raudales. Por eso se ofuscaban tanto muchos de los periodistas subordinados a Peña con el fue el Estado. Decían, ¿cómo es posible que se hable del Estado? Bueno, si intervienen autoridades de los 3 niveles de gobierno, si intervienen autoridades también, si interviene también el ejército, pues por supuesto que son instituciones del Estado. Hoy, pues eso sigue siendo también la misma lógica. Si el Estado no es capaz de esclarecer un acontecimiento de brutalidad inaudita, como es la desaparición de 43 jóvenes. Entonces, sí, poco ha cambiado en realidad desde entonces, incluyendo comportamiento del periodismo en México. Maestro, para agradecerte primeramente pues el que nos hayas aceptado esta charla. Periodísticamente, y fíjate ahorita que lo comentas, me acuerdo mucho de ese momento cuando se publica lo de la Casa Blanca. También en aquel momento hubo solo 2 medios digitales, lo recuerdo muy bien, que se atrevieron a publicar esto, que fue Proceso y fue Sin Embargo. De hecho, creo que estaba Cepeda Patterson al frente, si no mal. Sí, todavía Sí, en aquel momento sí. Y el subdirector era Alejandro Páez. Era Alejandro. Y fueron los únicos que publicaron eso. Sin embargo, y Proceso. Después de 7 años, maestro Álvaro Delgado, ¿qué reflexión, cuál sería el mayor impacto que nos podría dejar como sociedad, como
como a ti como periodista, este caso de Ayotzinapa, porque en aquel momento fue muy terrible, fue lo de Tlatlaya, fue lo de Ayotzinapa, fue lo de la Casa Blanca, o sea, fue como un destape, como quitar la venda de la ceguera, del tamaño de la corrupción que se estaba viviendo en aquel punto. ¿Qué estaríamos, con qué te quedarías de lo que ocurría en aquel momento y lo que ocurre el día de hoy, maestro? Híjole, el país ha observado, está observando cambios muy relevantes, yo digo en todos los ámbitos, pero hay casos en los que, eh, digamos, podemos concluir que la sola voluntad política no es suficiente. Y es el caso de Ayotzinapa. No es suficiente la voluntad política del jefe del Estado, del presidente de la República, para que haya un esclarecimiento inequívoco de un acontecimiento de brutalidad. Es muy claro que el presidente tiene voluntad, pero esta voluntad no se ha traducido en eficacia para esclarecer adecuadamente las cosas. Y aquí, por supuesto, la Fiscalía General de la República es una entidad autónoma, aunque su titular fue impulsado y ha sido respaldado una y otra vez por el presidente de México. Pero en el propio Ejecutivo hay, o debería haber, una mayor disposición para entregar información a la autoridad que puedas efectivamente aclarar los hechos. Por eso es tan relevante que la Secretaría de la Defensa Nacional acate las órdenes de su comandante supremo y coopere con mayor eficacia con las autoridades ministeriales. El hecho mismo de que de hecho está en la cárcel el capitán José Martínez Crespo, pero él está en la cárcel no por el asunto de Ayotzinapa, sino por asuntos relacionados con delitos contra la salud. De hecho, él se entregó y, estando a la mano el oficial que encabezó un grupo de soldados que fueron testigos de lo que aconteció la noche, pues debería, por lo menos, generar una cadena de testimonios y también de otras evidencias que están en manos de la propia milicia. ¿Por qué no ha ocurrido esto? No lo sabemos, si es porque no quieren los militares y el presidente no tiene la fuerza, y uno lo duda, para poderlos obligar a que cooperen, o qué. Esa es la parte que a mí verdaderamente me parece incomprensible, absurda, porque pues uno entiende que integrar una carpeta de investigación no es sencillo, menos después de todo el tiempo que ha transcurrido. Pero también es verdad que quizá una de las razones por las que no avanzan las cosas es porque existen elementos, personajes muy prominentes en la Fiscalía General de la República que están obstaculizando las cosas. ¿Quiénes son? Bueno, resulta que el coordinador de asesores del fiscal Alejandro Gertz Manero, este señor que se llama Oscar Langlet González, fue director jurídico de la extinta PGR con Enrique Peña Nieto y fue coordinador de asesores de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho a la renuncia de Raúl Cervantes, el exprocurador que sustituyó a Jesús Murillo Caram. Está también como el titular de la CEIDO, de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, este personaje que Gertz Manero nombró
en 2019 y que fue titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala, también con Enrique Peña Nieto. Y también está en un cargo muy prominente la fiscal especializada en derechos humanos, Sara Irene Herrerías, que viene de la PGR de Murillo Karam, y hoy está ahí. Entonces, a lo mejor son muy capaces estos personajes, pero tienen una muy clara identificación con la extinta PGR y con el gobierno de Enrique Peña Nieto. No sé, estos datos lo único que demuestran es que, híjole, o si no, por lo menos hacen suponer que hay un andamiaje de servidores públicos, pues para que no se sepa la verdad. Eso es lo grave, a mi juicio. Como también el caso de Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Sí, dice Claudia Sheinbaum, o dicen los del gobierno federal, que el caso de Omar García Harfuch no está directamente vinculado con Ayotzinapa, pero hay indicios de que sí. Él estaba al frente de la Policía Federal cuando ocurrieron los hechos. Entonces, cuesta trabajo pensar que, en efecto, no hay una cadena de complicidades. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué la desaparición? ¿Por qué no la investigación? ¿A poco era tan relevante ganar una gubernatura? Porque la ganó el PRI después de los hechos de Ayotzinapa. Ahora la ha perdido. Pero una de las hipótesis es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, y a través de Jesús Murillo Karam, quería utilizar el caso de la desaparición de los normalistas precisamente para quitar de en medio, pues sí, al alcalde de Iguala, al propio gobernador estatal, que en aquel momento era del PRD, y quedarse ellos con la gubernatura, como ocurrió. Pero si eso fuera solamente, ya se hubiera aclarado. No es, a mi juicio, no es suficiente argumento decir que estaba de por medio una gubernatura, ¿no? Y así, si así hubiera sido, ya habría más elementos precisamente para saber qué es lo que verdaderamente pasó. Y es muy probable que una de las razones por las cuales no se ha aclarado es que hubo una participación de militares ahí, como una participación de miembros de la Policía Federal, y el testimonio, por ejemplo, de este testigo Juan, es que en la nómina de Guerreros Unidos estaban no solamente policías municipales, estatales, ministeriales, el fiscal del estado, el gobernador, sino que también estaban metidos militares. Entonces, se trata de proteger al ejército. Eso es lo que a mí me parece incomprensible, aun cuando la Secretaría de la Defensa Nacional y el ejército esté tan empoderado en el gobierno del presidente López Obrador. Maestro, te agradecemos infinitamente, como dice Ricardo Rodríguez, de manteles largos, una charla exquisita. Yo en lo personal te pido una disculpa porque el Facebook, curiosamente, algo pasó y me bloquearon la cuenta. Pero ahorita lo arreglamos, pero de todas maneras estamos haciendo ya las indagaciones. Recortamos solamente tu participación para subirla y compartirla, e invitamos a las y a los compañeros, a la gente que nos acompaña, que sigan sinembargo.mx, claro, todo de lunes a viernes a las 6 de la tarde, los periodistas con Álvaro Delgado y Páez Varela, y Café y Noticias, que se nota que no los vemos, maestro. Oye, Isra, si me permites preguntarle, mi estimado Álvaro, ya para despedirnos, normalmente claro, esto lo hacemos con los que nos visitan y hacen el favor de estar en contacto con las y los compañeros.
¿Algún libro, alguna referencia para las y los compañeros para acercarse más a estos temas? Obviamente la entrevista que ustedes han hecho, toda esta serie de programas, pero ¿algún libro, algo que nos recomiendes, buscar algo más para seguir informándonos al respecto? Bueno, yo creo que un trabajo muy importante sobre lo que pasó la noche de Iguala, que tiene que ver inclusive con lo que estamos hoy platicando, lo escribió Anabel Hernández, que es La noche de Iguala, sin duda, sin duda. Igual Temoris Greco, que ha hecho un trabajo importante, Las Tortugas, por supuesto, pues claro, son muchas aproximaciones, algunas tan personales como en el caso de los perfiles de cada uno de los 53 normalistas, y también pues el expediente que sigue creciendo de manera importante y que en su momento Anabel Hernández publicó documentos que son muy, muy relevantes, en particular el asunto que tiene que ver con la tortura. Entonces, el trabajo periodístico siempre abona a que se vayan esclareciendo las cosas. Nosotros lo que tratamos de hacer en este viaje que hicimos a Iguala, con nuestros muy limitados recursos tecnológicos, fue, por supuesto, que seguir manteniendo la memoria. Esto es importantísimo, que no se olvide lo que ha sido uno de los episodios históricos más aberrantes, y pues lo que hicimos fue desplazarnos, recoger testimonios, hablar con la gente. Mañana vamos a presentar un trabajo que creo que va a ser también importante, además de esta conversación que tuvimos con Vidulfo Rosales allá en la propia Normal, con Romina y con Daniela, hablando con las madres de familia. Pero mañana, lunes, vamos a presentar más información al respecto. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar esta tarde de domingo. No, al contrario, maestro. Y tus libros, porque el único que encontré en el péndulo, y ya lo tenía, es el Amaciato. Los otros porque ya los tenía, pero vi que ahí en Amazon anda por 3,000, ¿qué? 3,600 el del Yunque. Son libros ya, a excepción del Amaciato, bueno, creo que ya ni excepción. Eso lo editó Proceso, pero ya son libros descontinuados. El del Yunque, que es de 2003, El Ejército de Dios de 2004, y El Engaño, Prédica y Práctica del Pan del 2007, ya son libros descontinuados. Yo tengo algunos todavía. Es muy probable que en una transmisión que seguramente haremos en la Feria del Libro del Zócalo, vaya a llevar algunos de los que tengo para que quienes estén interesados los puedan ahí adquirir. Y de verdad he pensado en hacerles una revisión, en particular al primero, y eventualmente editarlo por si a alguien le interesa, pero eso es parte de lo que estoy tratando de hacer. Pero sí, lamentablemente ya los libros míos en donde puedan encontrarse es seguramente en las librerías de viejo. ¿Y en digital? ¿No están en las plataformas? De hecho, yo lo adquirí en Amazon. Yo pago por el comercial, el de Yunque. El de Yunque. Puede ser, yo ni he visto, la verdad, pero ahí es un asunto. Ya se vencieron los derechos con Random House Mondadori, que ahora se llama Penguin Random House. Sí, claro. Yo creo que no les ha interesado. Si yo fuera editor, haría una reimpresión, pero bueno, pues cada quien tiene sus prioridades. Aquí lo editó Plaza y Janés, ¿no? Plaza y Janés, que eres del mismo grupo editorial. Sí, lo mismo le sucedió. Lo mismo y el tercero Grijalvo. Pero es el mismo. Lo mismo le sucedió al de Parte de Guerra de Monsiváis, ¿no? Que ya tampoco se encuentra el de Parte de Guerra, precisamente los archivos de Tlatelolco, y habría que ver ahí ese tema igual. Y maestro, no estaría más hacer una reedición actualizada con este tema tan actual. Pero ahí son pues ya los deudos de los autores, Julio Scherer y Monsiváis.
Y yo no sé si las familias... También, No, también yo digo el del suyo, Vicente, maestro. ¿Ande? El mío. Yo digo del suyo. Ah, sí, claro. Pues, y también el de los periodistas de Vicente Leñero, ya no lo encuentras ahorita. Yo lo regalé, fíjate, y ya no lo volví a encontrar. Lo quise volver a comprar y ya no, tampoco. sí, esa es parte de, pues, en fin, hay nuevas mentalidades en las editoriales y hay muchos títulos que ya no les interesan. Hay un libro muy bonito, muy pequeño, de una de lectura rápida de Andrés Schifrin, La edición sin editores, que precisamente habla de esta cuestión de cómo los grupos multimedia se han ido juntando, incluso comprando editoriales, y se han dejado de lado ediciones que antes eran un lujo por el trabajo, ¿no? O títulos que simplemente no les interesa porque a este grupo Claro. les interesa una sola manera de opinar. Pues esos son los grupos, los de Krause y los de Aguilar Camín, que también en mucho han contribuido, claro. aplastado el pluralismo en México y ahora se dicen perseguidos. Y si me permites el último gol, presentaron ahí en los periodistas de Rafael breve historia de nuestro neoliberalismo, que lo presentó ahí con usted y con el maestro Páez Varela. Ah, ya. Y ahí menciona exactamente eso que está usted comentando, maestro. Cómo se adueñaron a partir de estos grupos de intelectuales de nexos con Octavio Paz y todo este movimiento. Pues ahí sería otra charla, maestro, que sería Pues interesante. Sí. Yo estoy a sus órdenes, así es ¿Por qué no fundar una editorial, sin embargo? Pues sí, también es... Digital, aunque sea. Híjole. Acaba, sí, pues es cosa de platicarlo. Maestro, te agradecemos muchísimo. Gracias. Mil gracias. Al contrario. Y pues te agradecemos mucho este espacio. Aquí estoy puestísimo siempre. Antonio Delgado, Israel Quiñones, a ambos, muchas gracias el día de hoy. Gracias. Al contrario, mil gracias a usted, maestro. Hasta luego, gracias. Así es, mi querido Antonio Delgado.